Bueno, gracias a todos por conectaros y bienvenidos a este webinar que, como sabéis, coorganizamos el CA-40 y ICDR Young and International. Mi nombre es Oliver Cojo, soy asociado en Herbert Smith Freehills y uno de los coordinadores del CA-40. Voy a hacer una introducción muy breve al webinar en la que os presentaré a los magníficos ponentes que tenemos hoy. Y luego cederé la palabra al moderador para que dirija el debate y pasemos así a lo importante, que es escuchar la opinión de los panelistas y del moderador sobre los temas que vamos a tratar hoy. Este webinar es el segundo de una serie de conferencias que hemos preparado el CA-40 sobre periciales en arbitraje internacional. La primera sesión fue el jueves pasado y contó con la participación de una abogada del despacho Payet, Reicau y Pérez y dos expertos de la firma Apoyo Consultoría. En esa sesión, que si no habéis podido verla, os recomiendo que la veáis, está colgada en la página del CEA, los ponentes se centraron en las periciales económicas y nos dieron su visión sobre cómo analizar y plantear un caso de arbitraje desde esa perspectiva. El evento de hoy se va a centrar fundamentalmente en los otros dos tipos de pericias que nos encontramos habitualmente en arbitraje internacional, que son los informes técnicos no estrictamente económicos y los dictámenes legales. Y bueno, de cuestiones relacionadas con este tipo de periciales, como por ejemplo, cuándo es recomendable involucrar a un experto o hasta dónde llega el poder del árbitro con respecto a los peritos, es de lo que nos van a hablar los ponentes que paso a presentaros. El moderador del webinar va a ser Eduardo Villellas. Eduardo es socio de Deloitte Legal, es experto en litigación civil y mercantil, también en arbitraje, ha asesorado a clientes en litigios sobre múltiples materias, incluyendo responsabilidad de administradores, construcción, bancario, competencia o telecomunicaciones, y es reconocido por Legal 500 y Best Lawyers como experto en litigación, mediación y arbitraje. Los panelistas son cuatro. Tenemos en primer lugar a Manuela de la Alguera. Manuela está especializada en resolución de conflictos internacionales, particularmente cuestiones entre inversores y estados y en arbitraje comercial internacional. Trabaja en CEA México y es miembro del Executive Board de ICDR Young and International. La segunda ponente es Melissa Sánchez, asociada de Herbert Smith Freehills. Melissa es licenciada en Derecho Internacional Económico por la Universidad París I y estudió Derecho Internacional Público en la Universidad de Birmingham. Es abogada colegiada en Francia y en España y está especializada en arbitraje internacional comercial y de inversiones. Tenemos también a Blas Piñar, que es abogado senior en Samaniego Law. Blas está especializado en resolución de conflictos y actúa frecuentemente como abogado de parte ante tribunales nacionales y también en arbitraje y en mediación. Y es además árbitro y mediador. Y nuestro cuarto ponente, que nos dará la visión del perito, es Carlos Seoane. Carlos es director técnico de la sección de Forensic de Altran, actúa habitualmente como experto en análisis de demoras y cuantificación de daños y ha sido distinguido de manera continuada como futuro líder por Just Legal desde el año 2017. Yo, en nombre del CEA, os doy a los cinco las gracias por participar en este webinar. Y también quiero dar las gracias a ICDR Young and International por organizar este evento con nosotros y en particular a Isabel San Martín, miembro de su Advisory Board, que intervendrá al final del webinar para decir unas palabras de cierre. Yo ahora no me entretengo más y cedo la palabra a Eduardo. Simplemente dejo apuntada una cosa y es que os pedimos a todos que si tenéis preguntas y queréis encender el vídeo para lanzarlas, el vídeo y el audio, mejor esperad por favor hasta el final del webinar. Si queréis lanzar alguna pregunta mientras están los ponentes hablando, también podéis hacerlo a través del chat. Así que yo nada más te doy la palabra, Eduardo, y cuando quieras. Gracias, Oli. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, obviamente, daros las gracias a todos por asistir, a Oli y al CEA por organizar esta segunda sesión. Y os pregunto, porque Claudio decía que no oía, os pregunto antes de nada a todos, yo creo que sí estáis oyendo, ¿no? Debería ser solo el problema de Claudio, ¿verdad? Puede ser que tenemos algún problema con el audio o algo. Vale, si alguno tiene problemas, por favor que lo diga.
Pero bueno, Sí. efectivamente, lo que decía Oli, esta es la segunda sesión en relación con informes de experto en arbitraje internacional. Tuvimos una sesión muy interesante la semana pasada, el jueves, los que los ponentes se centraron sobre todo en informes económicos. Hoy vamos a intentar hablar de otras cosas no menos interesantes. Yo ahora introduciré muy brevemente los temas y luego daré pie a los ponentes para que respondan una serie de preguntas y nos den su opinión. Y como decía Oli, creemos que es más ordenado si dejamos todas las preguntas para el final, sin perjuicio de ello. Si alguno necesita o tiene que preguntar algo, que lo ponga en el chat, tomaremos nota y le daremos la palabra. Pero hoy vamos a tratar, se trató un poquito el otro día, pero vamos a profundizar un poco más en el llamado informe de diagnóstico, en la evaluación previa de la reclamación y en el momento de involucrar a los peritos. Hablaremos también, como anticipaba Oli, del poder de los árbitros respecto a los peritos, que es un tema que a mí particularmente me parece muy interesante. Trataremos el tema de la interacción entre abogado, cliente y peritos. Hablaremos de los llamados informes periciales legales y, si nos da tiempo, y con un poco de suerte sí, trataremos también cómo debe ser el papel de los abogados respecto de los peritos contrarios. Creo que tenemos más o menos hasta las 7:30, o sea que yo creo que hay tiempo para tratarlo todo. Sin más, vamos a empezar con el primero de los bloques, con Carlos. Carlos, te vamos a pedir que nos des tu experiencia, nos cuentes un poco tu experiencia sobre el informe de diagnóstico y la evaluación previa de la reclamación. Yo, como digo, la semana pasada se trató un poco por encima, pero nos gustaría que nos comentaras un poco aquí sobre la utilidad de este informe, sobre la frecuencia, sobre si luego determina o no la posición de las partes a la hora de arbitrar o incluso a la hora de demandar o no. Cuéntanos un poco tu experiencia, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al CEA por contar conmigo para este evento. Lo cierto es que lo que nos estamos encontrando nosotros habitualmente es que cada vez es más habitual que se nos pida entrar en fases previas al procedimiento arbitral, ya a lo que es la pelea en sí, para establecer un informe diagnóstico, es decir, un informe previo en el que se trate de poner negro sobre blanco el estado en el que se encuentra la reclamación, cuál es la información disponible y cómo esta información nos va a servir para poder plantear unos argumentos técnicos pretendidos, ¿no? En un primer momento, qué metodologías de trabajo vamos a poder plantear para poder, digamos, tener una postura robusta y seria y que pueda ser defendida ante el tribunal. Y del mismo modo también que se pueda plantear también una primera valoración o cuantificación del daño que muy preliminar, ¿no? Pero que sí que nos va a permitir tener una visión más clara y, digamos, más realista de en qué punto nos encontramos. Yo lo considero que cada vez es más frecuente. Lo cierto es que depende mucho también de la envergadura del arbitraje y también va a depender en gran medida de la agilidad, ¿no? Que tenga el cliente a la hora de plantear también pues, esta necesidad, ¿no? Porque es evidente que la utilidad de estos informes, desde mi punto de vista, está muy condicionada a que se puedan hacer, sobre todo antes de la solicitud de arbitraje, porque, digamos, puede condicionar mucho en la manera en la que se llega a plantear este tipo de escritos. Con lo cual, desde mi punto de vista, son extraordinariamente útiles. Evitan sorpresas, ¿no? Fundamentalmente, porque yo creo que todos somos familiares con cómo se suelen, centrándome un poco en lo que son las periciales técnicas, cómo se suelen plantear las reclamaciones en el ámbito de la construcción, ¿no? Que se hace todo a prisa, corriendo con ese fragor de la batalla, ¿no? de obra, no se dispone en muchas ocasiones de medios suficientes, con lo cual fiar toda esa solicitud de arbitraje, la capacidad o el recorrido que puede tener la reclamación a lo que se haya hecho durante la construcción es un poco arriesgada, ¿no? Con lo cual, poder tener una visión más objetiva, ¿no? y que permita establecer realmente cuáles son los pros, los contras y qué metodologías pueden plantearse, qué metodologías a lo mejor, dada la información que se tiene, no son las más adecuadas, pues yo creo que es algo que es fundamental, ¿no? Otro aspecto que suele preocupar a la gente es, y de dinero, ¿cómo vamos, no? O sea, ¿qué precio, cuánto me va a salir a mí la broma, no? Pues del modo en el que nosotros lo solemos plantear, realmente
estamos hablando de andar un camino que se va a tener que andar igualmente, ¿no? Con lo cual, no necesariamente este tipo de informes va a suponer un coste adicional para el cliente, ¿no? Son todo este trabajo previo de escarbar, de remangarse, de buscar la documentación, de plantear argumentos, de definir metodologías, es un trabajo que al final hay que hacerlo igualmente, con lo cual es más un tema de timing, ¿no? Que de un coste adicional que pueda suponer el tener que realizar todos estos trabajos, ¿no? No estamos hablando de que vaya a suponer un encarecimiento, por lo menos del modo en el que nosotros lo planteamos. Yo creo que la utilidad está en poder tener esa visión clara, ¿no? de en qué punto estamos y de cómo vamos a poder afrontar, ¿no? Y además nos va a permitir hacer también una distribución del coste en el arbitraje al cliente más racional. Si yo empiezo a hacer un informe diagnóstico y en el marco de un análisis de demoras, que es con lo que más suelo tratar yo, y de repente veo que no tengo programas de trabajo, que no hay registros de progreso, que digamos la capacidad de dar soporte adecuado a una reclamación es limitada, pues entonces podré empezar a pensar en alternativas, a lo mejor el cliente puede replantearse determinadas partes del reclamo, con lo cual todo eso yo creo que va a ayudar a hacer una distribución del coste, ¿no? También más racional, ¿no? Y con una capacidad para toma de decisiones más fundamentada, ¿no? Otro aspecto que suele preocupar también en este tipo de diagnósticos es de qué vale tener un informe técnico si desconozco cuáles son los fundamentos legales, ¿no? Por lo que yo creo que necesariamente tiene que ir acompañado de un informe legal previo también que permita un poco tener las dos visiones. Al final, yo creo que algo que creo que es muy importante y que a algunos expertos se pueden desubicar es que nosotros somos herramientas en manos del tribunal, con lo cual tenemos que tener en cuenta los dos aspectos fundamentales que se están tratando aquí. El aspecto técnico, pero sobre todo el aspecto jurídico. Puedo tener un informe técnico súper robusto con un montón de argumentos y al final que toda la reclamación se caiga por un fundamento jurídico. Es un poco el ejemplo que yo suelo poner en estos casos es el del castillo de naipes, ¿no? Y la línea de abajo son los fundamentos jurídicos. Y si se cae la línea de abajo, pues el castillo se cae por completo. Pero para mí, sobre todo, lo fundamental es tener en cuenta que requiere de parte del cliente cierta agilidad, ¿no? Y que poder entrar en el momento adecuado y también racionalizar un poco de qué tipo de reclamación estamos hablando, ¿no? Porque dependiendo de los importes, de las cuantías y demás, pues va a condicionar el que se pueda hacer o que sea útil hacer este tipo de informes o no, ¿no? Sí es importante que en determinadas jurisdicciones, sobre todo adscritas a Common Law, en la famosa Letter of Instructions que se suele incluir como anexo a los informes, quede reflejado que se está haciendo también este tipo de trabajos, pero lo cierto es que no creo que sea un aspecto que ponga en entredicho la parcialidad que se presupone a un experto. Todo lo contrario, es una etapa más, ¿no? De ese camino que hay que recorrer hasta tener una pericia fundada y un dictamen establecido en fundamentos fundamentalmente técnicos, simplemente un paso más, bien desagregado para poder tomar decisiones de manera fundamentada, y yo creo que es extraordinariamente útil, sobre todo en temas arbitrales de gran calado, ¿no? de gran importancia. Yo creo, no sé si te lo habrás encontrado alguna vez, pero supongo que se habrán pedido también un informe diagnóstico de la posición de la parte contraria. Entonces, Eso yo creo que va como parte, ¿no? Por lo menos como nosotros solemos plantear el informe diagnóstico, debe llevar asociado un análisis de fortalezas y debilidades, ¿no? De poder ver, para poder tomar esas decisiones con fundamento, yo creo que es importante saber si voy por esta vía, cuáles son mis puntos fuertes, dónde realmente voy a tener puntos de ataque y todo eso. Además, de nuevo, estamos en que es algo que vas a utilizar en el futuro, ¿no? Porque a la hora de preparar un cross, ¿no? Pues todos esos aspectos te van a ayudar, pero claro, es fundamental también poder determinar cuáles son los pros y los contras de ir por una vía o por otra. Por ejemplo, ver si no tengo este documento concreto,
qué alternativa puedo plantear para hacer mi análisis y también ver qué implicaciones tiene esa alternativa, ¿no? Que es un poco en la vía de lo que comentabas. Muy bien. Voy contigo, Melissa, siguiendo un poco en esta línea. ¿Cuál es para ti, o sea, Carlos yo creo que lo tiene claro, cuál es para ti el mejor momento para involucrar a un experto? Y es conveniente que el experto que ha hecho el informe de diagnóstico, si es que lo ha habido, sea también el que haga el informe pericial en la reclamación, en el arbitraje. Gracias, Eduardo. Pues mira, yo como abogada, empezando mi carrera, estaba convencida de que el mejor momento para involucrar al perito era la preparación del escrito de demanda, como todo el mundo. Y me he dado cuenta que cada vez más, como ha explicado Carlos, involucramos a los peritos con más antelación. Para informes de diagnóstico, pero también para informes más desarrollados. Por ejemplo, por las particularidades del procedimiento del arbitraje. A mí se me ha ocurrido, me he encontrado con un asunto de arbitraje con el derecho aplicable al derecho de Arabia Saudí, y la propia ley saudí te exige que antes de empezar un procedimiento de arbitraje intentes resolver de manera amistosa la disputa. Pero este procedimiento de resolución amistosa tiene que ser bastante completo y bastante desarrollado. Y en este proceso tienes que presentar un escrito que es un Sharia Compliance Statement of Claim, que al final es como un escrito de demanda antes del escrito de demanda. Y en ese momento que ni siquiera sabes si vas a empezar un procedimiento de arbitraje, pues contratamos a unos peritos para elaborar un informe pericial completo. Y las conclusiones que iban a llegar estos peritos tenían que ser las mismas que las que íbamos a sostener en todo el procedimiento de arbitraje. Entonces, ahí tuvimos que anticiparnos a hacerlo todo antes del escrito de demanda y antes de que surgiera el momento que suele pasar. Está pasando también mucho, como dijo Carlos, en asuntos técnicos de construcción, por ejemplo, que se evalúan las demandas o las reclamaciones antes de formularla oficialmente para poder ver un poco su viabilidad. Nos está ocurriendo cada vez más. También nos ha pasado tener que involucrar a peritos simplemente para preparar ofertas de honorarios. Los clientes son cada vez más sofisticados, el mercado es cada vez más competitivo y en las propuestas de honorarios de los abogados piden unos requisitos y unos análisis cada vez más profundos, o sea que casi presentamos como los argumentos que vamos a presentar en los escritos de demanda y en ese momento también tenemos que ya empezar a proponer peritos, mostrar cuál va a ser su papel. Ellos ponen bullets o puntos de qué va a ser su análisis, las conclusiones previas que ya tienen. Entonces es verdad que cada vez más involucramos los peritos antes. Ahora, si es conveniente que el perito que haya intervenido con antelación sea el mismo que el del procedimiento del arbitraje, diría que no siempre. Es verdad que el perito que haya trabajado antes conoce bien la disputa, conoce bien todos los problemas que existen, tiene una visión de la controversia que es completa, conoce al cliente, el cliente ya le tiene confianza, etc. Pero justo a mí, en mi experiencia, cuando el perito se ha involucrado con tanta antelación, no es que pierda independencia, pero ya no ve las cosas de manera tan objetiva, por ejemplo. Y es verdad que en el procedimiento de arbitraje para comenzar al tribunal, pues parece que ya tiene una cierta amistad con el cliente, que ya toma posiciones como menos, pues eso, un poco más subjetivas, un poco más que no es que no lo sea, pero la apariencia de independencia pues se ha perdido un poco en realidad.
Y lo hablaremos más adelante con Manuela, pero es verdad que cuando el perito se involucra con tanta antelación, eso tiene una relación con el cliente que puede ser diferente, y ahí a los abogados a veces nos pone un poco entre los dos, porque ya tienen confianza como para hablarse, querer hacer ciertas cosas, y nos pone ahí en el medio contando los puntos, la verdad, que me ha pasado. Ahora, es cierto que un perito que haya entrado cuanto antes en el procedimiento es más eficiente. Es más eficiente, se gana tiempo, se gana dinero, el análisis ya está hecho, y eso también es muy importante del punto de vista de los clientes, claro. Y también un poco una anécdota sobre eso de cuál es el mejor momento para involucrar un perito. A mí me ha pasado en arbitraje de inversiones que duró tanto el procedimiento de arbitraje que tuvimos que cambiar de perito en el medio del procedimiento. Es decir, nuestro cliente era el Estado, y el Estado hace pues eso, procesos de licitación pública para contratar los peritos, y tenían un contrato de 6 años y el procedimiento de arbitraje duró 8. Entonces, al acabarse los 6 años, hicieron otra licitación y la ganó otros peritos diferentes. Y ahí tuvimos que presentarnos en una audiencia sobre Quantum, en el que el perito no era el que había hecho la reclamación sobre el fondo. Y fue como que es complicado a la hora de hacerles las preguntas, porque no se le podía hacer preguntas sobre un informe que no habían hecho. Y te quedas totalmente bloqueado, pero eso no fue por culpa del perito, pero es verdad que ahí difícil de resolver. Entonces, yo diría que en cuanto antes mejor, pero también cuidado. Está muy claro. Yo diría que depende de lo que diga el perito, claro. depende del dictamen. Si es peor, pues nos quedamos con el primero. Y si no, pues no. Pero bueno, fuera de bromas. Blas, vamos contigo. Un tema un poco polémico. El poder de los árbitros respecto de los peritos. ¿Qué puede, si puede, un tribunal arbitral solicitar de los expertos? ¿Puede pedir trabajos adicionales respecto de lo que ya han dictaminado para iluminar al tribunal? ¿Qué no puede? ¿Hasta dónde puede ir el tribunal arbitral? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, muchas gracias, Eduardo, también Oliver, por tu presentación. Es un placer estar con todos vosotros esta tarde, compartir este rato. Me encanta que me dejes, Eduardo, los temas polémicos. Me encanta. Luego te toca otro. A meter picante. Fenomenal. Bueno, este tema que planteas del poder de los árbitros, la verdad es que es un tema apasionante, además de polémico y además de candente actualidad, ¿no? Yo creo que todos hemos podido ir viendo el recorrido en los últimos meses, quizás ni siquiera años, de cómo en general, ya no referido solamente a la prueba pericial, sino en general la cuestión del poder de los árbitros es un tema que está ganando protagonismo y presencia en todas partes, ¿no? Sin ir más lejos, el reglamento modelo del CEA, el que se ha vuelto a proponer ahora con ocasión del Código de Buenas Prácticas lanzado el año pasado, incluye un artículo al que luego me referiré, si tenemos tiempo, el artículo 26, expresamente referido a esta cuestión. Este mismo artículo sobre el poder de los árbitros ha sido casi literalmente trasladado al reglamento ya vigente del CIAM. Y después, sin ir más lejos, las nuevas reglas dadas a conocer hace muy poco tiempo de la Corte Internacional de Londres, de la LCIA, incluye también, y si no me equivoco, por vez primera, un artículo expresamente referido a los poderes de los árbitros, donde además otorgando unas amplias facultades también. Y en una línea similar andan las nuevas reglas de la Corte de la CCI, que bueno, todavía están por ahí dando vueltas. Si no me equivoco, no hay un precepto específico, pero sí que, desde luego, la línea general es de la de incrementar los poderes de los árbitros, siempre en pro, ¿no?, en principio, de la eficiencia del procedimiento y también para evitar, pues,
las tácticas de guerrilla, etcétera, que conforme el arbitraje, la praxis de arbitraje internacional crece, pues también crecen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y crecen ese tipo de cuestiones y por tanto parece un momento propicio para otorgar así en general más poderes a los árbitros. Y en nuestro caso en concreto, bueno, es un tema, desde luego que vosotros habréis podido apreciar o padecer, según los casos, en vuestra práctica profesional, como en ocasiones, sea un árbitro único, sea un tribunal arbitral, se dirige de manera más o menos directa a los peritos de las partes, pidiéndoles algo, ¿no? Y ahí es donde se pueden generar una serie de fricciones. En el fondo, claro, late, ¿por qué? Y uno podría preguntarse, ¿por qué unos árbitros se consideran capacitados para hacer esto? Es lo primero, ¿no? ¿De dónde viene una cosa así? ¿No? Algo que incluso los abogados de parte o la propia parte puede considerar una agresión, ¿no? A su esfera, digamos, algo como es su esfera, como es la prueba y como es la carga de la prueba, ¿no? Que recae sobre cada parte en lo que pretende demostrar. Y aquí late o subyace una concepción diferente sobre la prueba pericial. En principio se podría considerar tradicionalmente que en la práctica continental, en el derecho continental, el perito, por lo menos tradicionalmente, hacía bastante tiempo, era una especie de ayudante o de auxiliar del propio tribunal, ¿no? Y por tanto tiene que dictaminar cuestiones técnicas y tiene esa relación especial o particular con el tribunal, que sea un perito designado o no por el tribunal, pero desde luego lo que hace es auxiliar al tribunal. Y por tanto el tribunal tendría esa capacidad especial de entrar en esa prueba, de ampliarla, de precisarla, etcétera. Frente a esta concepción, habría también una concepción también tradicional y quizás ya superada asimismo en el ámbito del common law, de la prueba pericial o del perito como un mero testigo cualificado, testigo técnico de una de las partes, ¿no? De cualquiera de las partes que así lo presenta. Pero insisto en que estas concepciones están muy superadas, tanto en arbitraje como en jurisdicción. Sin ir más lejos, en España, por ejemplo, todo este paradigma cambió con la nueva ley de enjuiciamiento civil del año 2000, y perdón por mencionar la dicha de la jurisdicción, pero muchas veces, ese es otro tema, ¿no? Pero muchas veces es útil, aunque sea para confrontarlo, y ese paradigma cambió por completo y la prueba pericial de parte pasó a ser la primordial respecto de la prueba pericial ordenada o mandatada por el tribunal, y así sucesivamente. En el caso del arbitraje, todos los reglamentos, como sabemos, incluso los códigos, las buenas prácticas, plantean la cuestión y prevén la cuestión de la prueba pericial de perito al que mandata el tribunal arbitral para que se pronuncie. Sin embargo, es una cuestión más bien del derecho ficción, ¿no? Yo creo que nadie, o prácticamente voy a decir, por no ser tan tajante, ha visto tal cosa jamás. No ocurre en la práctica por muchas razones, ¿no? Las que podríamos también entrar. ¿Qué pasa ya? Y por no rehuir la polémica, Eduardo, ¿qué pasa con esta cuestión? ¿Hasta dónde puede un tribunal meter las narices, por hablar mal y pronto, pero de manera que todo el mundo me entienda, en la prueba pericial de parte? Es decir, en dictámenes periciales presentados por cualquiera de las partes, en su caso ratificados en la audiencia, y donde el tribunal tiene intención o tiene ganas, quiere, pretende, le parece oportuno pedirle directamente algo a los peritos. Ahí podemos distinguir dos planos, más que dos planos, dos escalones, si queréis, en la profundización de una cosa así. En primer lugar estaría de la colaboración entre peritos, ¿no? Que es una cosa un poco más antigua, ¿no? Ya está prevista en las reglas de la IBA y en las reglas de Praga también hablan de esta cuestión, es decir, que el tribunal quiera, que los árbitros quieran que los peritos de las partes, normalmente esto ocurre cuando son dos las partes en el procedimiento, no más, o siendo más de dos, todas y cada una de ellas lleva su propio dictamen pericial, ¿no? Y entonces pretende que se avengan, el tribunal pretende que los peritos se avengan, incluso se reúnan entre ellos para ver si pueden llegar a puntos de acuerdo o de desacuerdo. Incluso un escalón más, se les puede incluso pedir que lo plasmen por escrito, ¿no? Entre ellos. Y esto es muy delicado y ahora entraremos en esta cuestión.
un escalón todavía superior en esta vía sería aquella en la que el tribunal, en la que los árbitros ordenan, y os habrá ocurrido a algunos, si por favor tenéis experiencia en los asistentes en esta cuestión, sería muy interesante que después en el turno de preguntas lo pudierais contar, ¿no? Pudiéramos también conocer vuestras experiencias al respecto, pero incluso en ocasiones, por ejemplo, terminada la audiencia y en el momento, pues, plazo de establecer las conclusiones, etcétera, ocurre que los árbitros en ese momento, digamos, y sin previo aviso, se dirigen a los peritos, incluso presentes allí, porque han estado ratificando sus dictámenes, para pedirles cosas concretas. No diga usted, pronúnciese sobre esto, amplíeme esto otro, quite esto, dígame qué le parece tal cosa, detálleme si este documento realmente hasta qué punto lo ha utilizado, etcétera. Eso sería incluso un paso más en esta vía, ¿no? Que lo haga con alguno, con todos los peritos. ¿Están habilitados los árbitros para hacer esto? Bueno, ahí vamos a tener que atender claramente al reglamento de arbitraje aplicable, si es que ya hay alguno, si no el arbitraje institucional, a las buenas prácticas o estándares a los que en su caso hayan querido las partes atenerse, a las regulaciones expresas sobre, en este concreto procedimiento, que hayan podido darse en el acta de emisión, en la primera orden procesal. Pero, sin ir más lejos, el artículo 26, al que antes me refería, del reglamento modelo del CEA, si os fijáis, dice en su apartado 26.2g que la potestad de los árbitros comprende decidir incluso de oficio sobre la práctica de las pruebas, ¿no? Decidir incluso de oficio, con lo cual ya esta redacción tan amplia nos puede indicar que esto sería posible, ¿no? Nos vamos a la letra H, donde dice valorar las pruebas y distribuir las cargas probatorias, incluyendo las inferencias negativas que resulten de la conducta de una parte o de sus abogados. Ahora iremos a esto de las inferencias negativas, pero antes de ello, valorar las pruebas, dice, y distribuir las cargas probatorias. Esto es muy importante también, porque si conjugamos esta cuestión, el tribunal puede distribuir cargas probatorias con la anterior, el tribunal puede decidir incluso de oficio sobre la práctica de las pruebas, ya nos da un panorama, nos dibuja un panorama bastante amplio a favor de estos poderes y de esta discrecionalidad del tribunal, ¿no? Y es como para planteárselo, incluso si las partes, sabiendo que hay una redacción así, y de hecho esta redacción consta en el reglamento, por ejemplo, del CIAM, pues pueden querer esto limitarlo, ¿no? En un momento preliminar cuando se configure el acta de emisión. Sobre la cuestión de las inferencias negativas, muy importante. Claro, puede negarse la parte, los abogados o representantes de la parte a cuyo perito se ha dirigido el tribunal, puede negarse a que su perito colabore de esta manera en que el tribunal le está pidiendo. Yo entiendo que por poder podrá negarse, naturalmente. No deja de ser prueba que, digamos, medios de prueba que están en manos de las partes. Pero las inferencias negativas, amigo, ya esa es otra cuestión, siempre delicada, siempre controvertida y a la que cuando actuamos como abogados de partes, pues debemos tenerle respeto, ¿no? Una eventual negativa a esa ulterior colaboración de tu perito que solicita el tribunal puede dar lugar a inferencias negativas. Para mí, ¿qué sería lo ideal, ¿no? En esta cuestión? Desde luego, lo ideal sería que se plantease, se suscitase en un momento muy preliminar del procedimiento arbitral, que se plantease abiertamente en el momento de configurar la primera orden procesal, el acta de emisión, bien sea el propio tribunal arbitral, si es que tiene intención a la vista de lo que del contenido del arbitraje, puede querer plantearse esta cuestión, mientras el dictamen pericial tenga una importancia decisiva, bien cualquiera de las partes que tenga una especial sensibilidad con esta cuestión. Y desde luego, con independencia de si algo se prevé o no en ese momento preliminar, sí que es importante que los árbitros a la hora de plantear esto lo hagan dando el suficiente margen de audiencia, ¿no? Esa audiencia que es uno de los tres principios esenciales de los procedimientos de arbitraje, junto con la igualdad y la contradicción, que realmente se permita la audiencia a las partes para pensarse qué decir o qué contestar a esa eventual colaboración y no digamos, pillar ahí sobre la marcha, ¿no? Un aquí te pillo, aquí te mato, por ejemplo, al término de la audiencia de práctica de prueba.
yo entiendo, estoy bastante de acuerdo. También puede pasar que lo que haga el tribunal es pedir un nuevo informe pericial neutro, a sufragar con costas o como se decida en laudo, y entonces se suplen o se podrían suplir esas eventuales negativas del perito de uno de los abogados de las partes para dictaminar. Vamos, yo creo que la facultad del tribunal para pedir explicaciones, ampliaciones de aquello sobre lo que ya se ha dictaminado, no digo que sea ilimitada, pero poco más o menos. Ahora, ampliar algo sobre lo que las partes no han practicado prueba en sus dictámenes periciales, como digo, yo estoy contigo, o sea, no sé si se puede compeler a las partes a que lo hagan, pero lo que sí podría el tribunal es suplirlo con un informe pericial neutral o neutro, y de hecho, y volvemos a mentar a la bicha de la ley de enjuiciamiento civil, está en jurisdicción civil también está previsto. Y creo que en arbitraje internacional es más frecuente que en arbitraje nacional. Pero bueno, muy interesante, la verdad. Manuela, otro tema que a mí me encanta. Interacción abogado-cliente-perito. No diremos aquí que los abogados redactamos los informes periciales, pero ¿qué pasaría si alguno quisiera hacerlo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se lidia con la superposición de roles, abogado, perito, cliente? Sobre todo abogado, perito. Sí, sí. Pues mira, es muy importante tener muy claro, primero, ¿me escuchas? Perfectamente. Perfecto. Primero, ¿cuál es el rol del perito en un caso de arbitraje de inversión? Perdón, de construcción, estoy pensando en inversión. Pues el perito es ese especialista técnico que puede dar mucho valor porque aporta un conocimiento especializado y ayuda a las partes a desarrollar pues, conceptos complejos y además pues, puede guiar desde el principio al cliente y al abogado para conocer mejor las fortalezas y las debilidades del caso. Y eso es algo que el perito, como experto técnico, le puede dar y aportar pues a los abogados que estamos metidos en temas más legales. Y además, otro rol muy importante que no podemos perder de vista es que se nombra un perito, además, aparte para que ayude a los abogados a entender más el caso y esos conceptos, es a ayudar al tribunal también a comprender los argumentos de las partes y al final a decidir pues estas cuestiones especializadas, porque no siempre los árbitros van a ser expertos o van a tener esos conocimientos técnicos que se requieren sobre algunos temas. Entonces, eso no lo podemos perder de vista y ahí viene una de las cosas de los roles que también tenemos que tomar en cuenta, que es que se viene una asistencia independiente y no podemos olvidarnos que eso es parte de la credibilidad del perito, ser independiente y dar una opinión objetiva e imparcial. Y sin eso su informe no vale nada. Si hay algún conflicto de interés, si hay alguna relación con alguna de las partes o con un miembro del tribunal, pues entonces pierde, por supuesto, la credibilidad el perito. Y ya cuando tenemos, digamos, esa persona independiente, estamos hablando también de quién. En principio, basamos quién puede ser o qué características debe tener. Y algo que se ve mucho es que a veces los peritos son muy buenos, pero tienen muchos casos y no te pueden dedicar el tiempo a tu caso que necesitas, porque son muchas horas y tienen que estar disponibles para contestar dudas, para presentar sus borradores de los informes. Y esa disponibilidad también es importante que la tengan y que se hable al principio cuando se llama a los peritos. Y otra cosa, cuando hablamos de los roles,
a dónde comienza un rol, a dónde termina otro rol. Los abogados pensamos que lo sabemos todo. Muchas veces es cierto y muchas veces hay que reconocer que el perito sabe más. Y el rol del abogado en relación al perito, primero, una cosa muy importante es que delimite la misión o el alcance del peritaje y que sea muy claro, que lo haga por escrito, para que el perito pues sepa cuál es su rol, de qué es lo que tiene que hablar en su informe y qué es lo que tiene que evaluar y analizar. Y luego también el perito depende de la información que le dé el abogado. Y allí pues vamos otra vez con esta interacción, que es muy importante que el abogado pues ponga a disposición de los peritos toda la información que se tenga del caso, completa, actualizada, y también que esté contestando o aclarando las dudas de los peritos, porque muchas veces los peritos se ven como su trabajo se obstaculiza o se para cuando hacen solicitudes de información y no se les contesta o ni siquiera se les dice que no existe, porque por supuesto que hay información que se pide, que no hay, que no, pues no se tiene, y eso puede, digamos, afectar pues el avance del informe. Entonces, esa relación de colaboración, que es muy válida, porque al final están colaborando en un caso y el perito le está brindando sus conocimientos al abogado para que pueda defender de la mejor manera a su cliente. Entonces, pues tiene que haber mucha, digamos, sinergia y empatía de parte de los dos. Y otra cosa que veo mucho que hay que hacer también que se tiene que hacer desde el principio es, cuando se contrata un perito, definir, aparte del alcance y de la misión del perito, pues un calendario de a partir de aquí hasta la entrega final del informe, pues en medio van a haber reuniones, van a haber entregas de borradores, van a haber revisiones, y eso, si se define y se tiene claro de parte de los dos, pues pueden tener un trabajo de colaboración muy, muy fluido y también avanzar mucho más rápido en temas de revisiones y si hay alguna duda o si falta alguna información, pues eso creo que también tienen que tomarlo en cuenta los abogados y no dejarlo como un tema que no sea relevante al contratar al perito. Y el cliente también tiene un rol, o sea, el cliente posee toda la información que se va a utilizar, ya sea los abogados o los peritos, y también pues puede dar el acceso a la obra, al sitio donde se ejecutaron las obras. También puede poner en contacto con las personas que estuvieron directamente involucradas para que se puedan tener entrevistas, para que se les pueda hacer preguntas, para aclarar dudas. Y entonces el cliente también pues tiene que facilitar el trabajo de los peritos y de los abogados, que al final, si no tienen esa información, pues pueden tener vacíos o pues falta un análisis completo pues de todo el caso. Y esa colaboración de la que hablamos, a veces en la práctica no se da. Y estaba leyendo me quería adelantar, estaba leyendo la pregunta de Isabel, y es una cosa muy común que a veces el perito, por supuesto que sabe lo que está haciendo su tema, a eso se dedica, es experto, ha estudiado, es ingeniero o arquitecto, y cuesta mucho a veces que las opiniones del abogado pues tengan más valor, porque
pues el perito ya lo sabe, pero el abogado también conoce mucho el caso porque lo ha estudiado y lo está defendiendo, y a veces los abogados que son muy buenos pues se meten de lleno y conocen el caso hasta mejor que su cliente. Entonces sí tiene que haber una empatía de parte de los dos, y un poco a veces de apertura a escuchar las opiniones pues, del abogado o del perito. Y por otro lado, de parte del abogado, pues también respetar mucho la independencia, la imparcialidad y la objetividad del perito para no, como tú dices, el querer escribir su informe. No creo que lo quiera escribir a veces cuando son cosas técnicas, pero sí que diga lo que él quiere, y eso no, pues si él... Carlos está poniendo caras. Sí, sí, No sé sí. si tienes algo que decir, Carlos. No, no creo que sea un tema más de querer redactar. Sí que es que hay veces que la manera en la que redactamos no siempre es la preferida, ¿no? Dicho de manera suave, ¿no? Y ahí sí que puede, pero no, por nuestra parte, desde luego, si el contenido de la frase es el mismo, tampoco es que sea... Hay suficientes temas por los que discutir como para discutir por ese, ¿no? Yo creo. Pero sí es Bueno, verdad que hay veces que hay tiranteces, ¿no? Pero vamos, yo creo que es muy importante lo que decía Manuela, de que desde el principio esté todo claro y que se sepa, se establezcan bien los tiempos, la documentación y demás. Y en esa base no debiera haber problemas. bueno, la manera de redactar es el gancho que tenemos los abogados para luego cambiar alguna otra cosa. Bueno, Manuela, sigo contigo. Vamos a los informes periciales, si es que se les puede llamar así, legales. Y particularmente en arbitraje internacional, no solo, pero en arbitraje internacional. Cuéntanos tu opinión. ¿Estos deben ser considerados informes periciales como tales? ¿Deben ser admitidos como tales? Yo tengo mis dudas. Cuéntanos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, en mi experiencia en arbitrajes de inversión, pues era, digamos que algo esperado casi siempre tener algún perito legal. Y creo que es mucho depende de la naturaleza de las disputas. Y en el arbitraje de inversión, pues sí hay temas muy complejos. Estamos hablando que las partes, los abogados y los árbitros vienen de diferentes jurisdicciones, los árbitros al final van a aplicar una ley que muchas veces no conocen, o que tienen difícil acceso a jurisprudencia, a doctrina o a la misma ley incluso, y no basta, digamos, con presentar de parte de los abogados que representan a cada parte una opinión basándose en autoridades legales, porque a veces ni siquiera pues ese acceso es más difícil para abogados que no son de esa jurisdicción. Entonces, en casos de arbitraje de inversión, cuando se presentan estas cuestiones muy complejas de temas legales, pues sí se suelen presentar dictámenes periciales jurídicos, y son en materia de algún derecho local, digamos, derecho administrativo o derecho constitucional, o incluso he trabajado con peritos legales de derecho internacional, porque si estamos hablando de arbitraje de inversión, hay mucho derecho internacional público que se está aplicando. Pues, estamos hablando de la Convención CIADI, por ejemplo, que hay que interpretar algunas reglas. Hay vacíos legales que tienen que llenarse, y para eso vienen las opiniones de los peritos legales. Y sí, en mi experiencia, todas las veces que se presentaron como informes periciales, porque al final es un experto legal que tiene que cumplir incluso con su deber de independencia, de objetividad, de imparcialidad. No es un co-counsel, no es un local counsel, que es digamos, el abogado local que trabaja con el abogado representante de la parte, sino, digamos, que es un abogado independiente que simplemente emite una opinión
legal sobre un tema muy específico. Por ejemplo, puede ser un tema de derecho administrativo, un tema de derecho constitucional, y sí, en este caso, la mayoría de los expertos legales suelen ser profesores universitarios, académicos, que tienen muchos escritos, muchas publicaciones, que se dedican pues, a enseñar estos temas. Y una cosa que me pareció muy importante que hay que tomar en cuenta cuando vamos a elegir a un perito legal es pues no solo que tenga el conocimiento de la ley o que sea muy experto, digamos, en algún tema en particular, sino que, y esto creo que también lo aplicaríamos a los expertos técnicos, estamos hablando de un arbitraje en el cual se van a presentar escritos y muchas veces, la mayoría, pues se va a someter al perito a un contrainterrogatorio en una audiencia, que es algo que si nunca has estado en un arbitraje es muy difícil hasta de explicar lo que vas a vivir en ese momento. Entonces, sí es importante, es preferible tener a alguien que tenga experiencia en algún tema que ya haya participado en arbitrajes, que sí que tenga como esa preparación para ser expuesto a un contrainterrogatorio que muchas veces en los arbitrajes internacionales son intimidantes, son agresivos. Y eso, pues, te cuento una experiencia. Teníamos un perito pues muy preparado y muy listo, muy brillante, pero claro, cuando llegó a la audiencia y se vio en medio de ese ambiente que les llevan haciendo muchas preguntas, que claro, el abogado de la contraparte va a querer atacar tu credibilidad y muchas otras cosas. Y entonces se fue como apagando así, hasta que llegó así y acabó en su silla, pero casi que estaba hundido. Y no era porque no sabía, no era porque no estaba preparado, no era porque su informe no tuviera, digamos, razón, simplemente porque se intimidó ante una audiencia, y eso creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta mucho los abogados al elegir a los peritos. Sí, de hecho, de eso íbamos a hablar ahora con Carlos y con Blas, que es de hasta qué punto, algo que nos encanta a los abogados, que es el contrainterrogatorio, el cross-examination del perito contrario, y hasta qué punto, o dónde está el límite de dónde podemos, hasta qué punto podemos desacreditar al perito contrario. O sea, yo os pregunto a Blas y Carlos, uno como abogado, otro como perito, ¿creéis que la desacreditación o el ataque furibundo al perito tiene que limitarse al contenido del informe o puede ir incluso un poco más allá oiga, usted no está cualificado para hablar de lo que sea, es la octava vez que le veo de la mano de este abogado que tenemos aquí enfrente, y entonces usted, más que un perito, es un declarante profesional, colaborador del despacho de abogados que tenemos enfrente. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿hasta qué punto puede llegar el abogado? Te pregunto a ti primero, Carlos, para que luego Blas nos ilumine. Vale. Como abogado. Yo creo realmente, a mí me parece que aquí prima la máxima de que se cazan más moscas con miel que con vinagre, ¿no? Ese es yo he visto destrozar peritos, killing me softly, ¿no? Poco a poco y sin necesidad de llevar el tono un poco más agresivo. Creo que la desacreditación que va por aspectos metodológicos y con una cross bien armada, con un árbol de contestaciones, teniendo en cuenta todo lo que sea, y que el perito de la parte que te manda a ti te ayude en esas lides, ¿no? Al fin y al cabo son aspectos técnicos en los que puede haber soporte. Para mí suele funcionar mejor, o yo he visto, creo que hoy en día es más robusto el desacreditar a un perito de esa vía que por la vía de la experiencia o la poca experiencia, salvo que sea un caso flagrante, ¿no? de poca experiencia o de demasiada parcialidad en los documentos considerados, que va un poco alineado con lo que comentaba Manuela de la información que ponen a tu disposición, o un caso muy típico en el análisis de demoras, que es considerar solo los eventos de la parte que te paga, ¿no? Y que haya un contratista o un cliente perfecto y otra parte que no lo haya sido, ¿no? Pero yo creo que
los peritos tenemos pocas salidas si hay un error metodológico. Si hay un doble contaje en un informe, si la metodología está mal aplicada, raras veces podemos salir de esa más que con un enroque o negar la mayor y demás. Sin embargo, en temas de experiencia y demás, salvo que sea, como te digo, algo flagrante, yo creo que no me parece que sea la vía más adecuada. Y todo esto dicho con mucho... Si los interrogatorios son llevados digamos, con buenas palabras y demás, elimina esa posibilidad de que cuando lo estás machacando, ¿no?, genere empatía, ¿no?, en el tribunal, ¿no?, de ver que ya se está ensañando, ¿no?, que cuando ya roza el ensañamiento. Yo creo que un aspecto que yo creo que es importante también en este aspecto es saber soltar la presa, ¿no? Llegado el momento. Creo que si no, al final puede ser contraproducente y llevar la situación al contrario. Eso es más o menos como yo lo veo. Siguiendo con las anécdotas, tuve un arbitraje en el que el perito de la parte contraria reiteradas veces empezaba sus frases con esta parte considera, esta parte considera. Entonces, claro, ¿qué significa eso? En realidad nada, más que es bastante probable que el informe no lo redactara él. O sea, una vez que estamos ahí, ¿cómo gana un perito credibilidad? Una vez que parece que queda en entredicho, pues no solo su opinión, sino incluso su autoría. ¿Cómo salva eso? Es que o sea, esa es de primero de perito, ¿no? Digamos, la de no hablar en el nombre de la parte, no ver a la parte, al abogado de la parte que te manda a ti buscando aprobación, ese tipo de cosas son buenas para no perder credibilidad. La gestualidad es muy importante, saber enfocar a quien tienes que comunicar, ¿no? Conocer quién es tu interlocutor en la sala, que es el tribunal, sobre todo contestar. Algo que parece que mucha gente se niega a hacerlo, ¿no? El juego del cross es preguntas cerradas, pues hay que contestar, no queda otra. Y no negar evidencias, por lo menos es la manera en la que nosotros formamos a nuestra gente. No niegues una evidencia. Tendrás tiempo de justificar, levantarte, contar tu película, plantear tus argumentos, pero lo primero que tienes que hacer es contestar y mostrarte colaborativo. Por mi experiencia, las peores reacciones que yo vi en un tribunal contra un experto es el típico experto anguila, ¿no? Escurridizo, que no acaba de contestar a las preguntas, que está más pensado en salvarse a sí mismo que a sus argumentos, ¿no? Ese tipo de posturas son las que para mí más desacreditan al final la labor del informe, y que en gran medida viene mucho de lo que comentaba Manuela, de que al final el informe seguramente no lo haya hecho él, lo haya hecho alguien del despacho y tampoco haya tenido el tiempo de leérselo. Que si no lo has hecho tú, por lo menos llega un momento en que toca estudiar, ¿no? Y no queda otra. Entonces, que se puede dar esa circunstancia. Pero me refiero que mostrarse colaborativo, tener claro cuál es tu interlocutor, ser didáctico en las explicaciones y no vivir en una atalaya, ¿no?, en la que tu informe solo lo entiendes tú. Eso es algo que tampoco, o sea, esos informes, haces un informe muy sofisticado, muy técnico y que al final solo eres capaz de entender tú, no aporta nada eso. Al final no acaba aportando nada. Yo creo que eso es, para nosotros, desde luego, es la vía, y desde luego tener un informe bueno. Si el informe es malo, pues ya pocas cosas podemos plantear a partir de ahí, ¿no? Pero con todos esos mimbres yo creo que se puede trabajar. ¿Tú qué piensas? Danos la visión de los abogados. Bueno, como bien decías al principio, Eduardo, el contrainterrogatorio es un arte, ¿no? Es un arte en sí mismo, tanto para con los testigos como para con los peritos, contrarios en ambos casos. Cada uno tiene sus particularidades, pero es un arte. Y en ese equilibrio donde yo aplicaría, siempre intento aplicar esa máxima del puño de hierro en guante de seda, ¿no? O el equivalente en latín también, ¿no?, del suaviter in modo, fortiter in re. Y yo creo que va muy en la línea de lo que decía Carlos. Es decir, se puede ser contundente sin llegar a ser, o por lo menos llegar a parecer agresivo. Y esa es una virtud del abogado que hace ese contrainterrogatorio,
en la cual si no es capaz de desenvolverlo así, pues puede llegar a perder su propia credibilidad, ¿no? Intentando hacérsela perder a un perito contrario puede perderla él mismo, ¿no? Con un grado desmedido de agresividad o de entrar en cuestiones quizás subjetivas o personales, ¿no? Que era una de las cuestiones que apuntabas, Eduardo. Yo creo que en la línea de lo que indicaba Carlos, de lo que se trata es de desacreditar un dictamen, es decir, de desacreditar el contenido del dictamen. Esa es la principal labor del abogado, y siempre hay muchas maneras de hacerlo, contradicciones, tu propia contrapericial, pero siempre hay una serie de elementos subjetivos o personales que, llegado el caso, podrían ponerse sobre la mesa. ¿Por qué no? Por supuesto, sin perder el respeto ni incurrir en agresividad, pueden existir circunstancias objetivas, qué sé yo, una sanción de la autoridad, por ejemplo, de la autoridad contable de la jurisdicción que se trate, ¿no? La jurisdicción del propio perito, de su nacionalidad, o la jurisdicción de la sede del arbitraje, lo que sea, ¿no? Una cuestión incluso de información pública. También lo que apuntabas, Eduardo, de la vinculación, digamos, reiterada de un perito o de una firma pericial con un determinado bufete. Son cuestiones que se pueden poner sobre la mesa. Yo entiendo que es posible y que es legítimo hacerlo, pero siempre con muchísima prudencia, ¿no? Primero, por entrar en cuestiones que no son propias del contenido del dictamen, y en segundo lugar, que pueden llevar lugar a malos entendidos, ¿no? No dejan de ser indicios o vías indirectas de desacreditación de una conclusión pericial, pero no son vías directas de atacar esas conclusiones, que, insisto, son siempre las preferibles bajo mi punto de vista. ¿Y eres partidario de que el perito o los peritos intervengan en los interrogatorios de sus contrarios? O al menos ayuden a los abogados en el interrogatorio. Bueno, esa es una de esas técnicas innovadoras, ¿no? que cada vez se abren paso con mayor frecuencia, que tienen más sentido en la medida en la que la cuestión a dirimir sea más técnica que otra cosa. Y creo que tiene sentido llegado el caso, sí. Lo que pasa es que, como tantas otras cuestiones procedimentales, cuanta mayor sea la previsibilidad, mejor, porque se haya planteado, insisto, al inicio del procedimiento, o por lo menos con la suficiente antelación o audiencia a todas las partes para hacerlo. Desde luego, no como norma general, sin perjuicio de la ayuda que luego el perito de parte, o la colaboración que el perito de parte, vamos a llamarlo de partes, el perito designado por la parte, pueda colaborar con el abogado de esa misma parte a la hora de configurar los interrogatorios o de perfilar los argumentos, ¿no? Eso es una cuestión, y otra cuestión es que dentro de la propia audiencia, donde se ratifique o amplíe un dictamen, sean los propios peritos los que interroguen. Es verdad que es una línea bastante difusa. Quizás Carlos querría aportarnos al respecto qué le parece a él como perito tener que asumir esa responsabilidad, porque también es algo distinto al careo, ¿no? Es parecido pero distinto. El careo lo mandata el tribunal, lo mandatan los árbitros, y simplemente los peritos confrontan entre ellos. Ahora bien, ya que un perito designado por una parte interrogue al perito de la otra, puede llegar a ser muy útil, extremadamente útil, en cuestiones puntuales y muy, muy técnicas. Si no, es complicado. Le veo problemas. ¿Los? Sí, yo realmente creo que puede ser útil, y a lo mejor hay preguntas que, por una naturaleza muy, muy técnica, podamos llegar a plantear de manera clara nosotros. El riesgo que corremos ahí es que alguien entienda las preguntas y las respuestas, bajo mi punto de vista, que es un poco lo que creo que aportáis vosotros como letrados de una manera mucho mejor de la que somos capaces de aportar nosotros. Es decir, eso de ir llevando al experto al redil poco a poco, y que que toda esa cadena de preguntas sirvan para entender y para contextualizar, y que el tribunal sea capaz de entender a dónde va el abogado con la pregunta, creo que es algo que nosotros, honestamente, habrá excepciones, pero creo que como línea general no somos capaces de hacer. Sí que podemos colaborar, creo que con vosotros, y poder decir, mira, estos negro sobre blanco, estos son los puntos
o los argumentos, como tú planteabas, donde se ve más claro que puedes presentar, yo te puedo ayudar a buscar documentos, a ver cómo yo plantearía esa serie de preguntas, pero creo que vosotros habláis más el mismo idioma con el tribunal, ¿no? que nosotros, y a la hora de poder hacer que la pregunta se entienda, yo podría plantear la pregunta directamente y a lo mejor es que el problema sería ese, que lo entendamos solo los dos expertos y nadie más, y que él simplemente mienta en la respuesta del otro experto y que al final eso sea un ejercicio inútil, ¿no? Que por otra parte, tanto Careos como los informes de los que hablabas antes de conjuntos, que está muy de moda y que ahora es midstreams y todo este tipo de historias, yo no le acabo de ver la utilidad más que un desperdicio de fondos para mí, porque es que al final, después de haber estado 6 meses profundizando sobre un tema, analizando y demás, ¿qué vamos a aportar más que acotar la cantidad de documentos que se pueda leer el tribunal? ¿No? Pues, digamos, estrechar, ¿no?, el círculo, pero al final que me va a convencer él a mí, yo a él, a este nivel ya es muy difícil que esas cosas pasen, ¿no? Me parece a mí. Melissa, Manuela, algo que decir, algo que aportar al respecto. ¿Cómo veis vosotros el interrogatorio cruzado de peritos? Vosotras. Yo creo que hay algunos despachos en concretos que tienen como tácticas o estrategia, y no voy a nombrar ninguno, pero de ir a por... yo recuerdo que he hecho como un par de audiencias con el mismo despacho de enfrente y la primera pregunta siempre es: ¿os han preparado para el interrogatorio? ¿Habéis colaborado con el despacho de abogados para redactar? ¿En cuántos asuntos habéis trabajado con el despacho? Y es como la primera pregunta ahí, para intentar describilizar al perito, pero también para ponerlo en estrés ahí, para empezar. Que es una táctica, pero coincido con mis compañeros que quizás no es, en mi punto de vista, no es la mejor. Es verdad que pone un poco un ambiente y una dirección al interrogatorio, pero no siempre se consigue los mejores puntos y los mejores resultados. Pues igual estoy de acuerdo con lo que han dicho los demás y simplemente resaltar que un interrogatorio que tenga éxito, que al final lo importante que tiene que hacer un abogado es pues identificar las inconsistencias, las debilidades y las contradicciones que pueda presentar un informe pericial y hacerlas notar al tribunal para, pues, digamos, restarle valor al peritaje que presentó la contraparte, pero no estoy de acuerdo con atacar la persona del perito, a menos que sea que tenga algo que ver con su independencia, y que sea algo que no se puede permitir eh, que esté en contra de las reglas, pero aparte de eso, por ejemplo, me ha pasado que un perito es el profesor y el otro perito ha sido alumno de esa persona y quieren atacarlo solo porque uno fue alumno, o sea, es más joven, y ese tipo de cosas, pues creo que no, o sea, no tienen un buen efecto ante el tribunal. Muy bien, pues yo creo que hemos tratado ya todo, ¿no, Oli? No sé si podemos abrir ya el turno de preguntas, si las hay. Sí. Tenemos todavía un tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para alguno de los ponentes. La puede hacer ahora en el chat o incluso poner la cámara y directamente preguntar. Yo aprovecho y os hago una, creo que sobre todo dirigida a Blas, que ha hablado del tema, sobre la facultad del árbitro para pedir al perito que trate algún tema con más detalle del que lo ha hecho, o que incluso trate un tema que no ha tratado en su pericial. Hablábamos antes sobre la facultad del tribunal para hacerlo, pero yo quería preguntar si creéis que debe hacerlo el tribunal. Yo creo que aquí se plantea esta fricción entre
entre el modelo de árbitro más tipo Mateu Laoz, que deja más jugar a las partes, que interviene menos, que interviene menos en cómo tienen que hacer las partes su trabajo, y el árbitro más que indaga para buscar la justicia material del caso, por así decirlo. Y yo quería saber qué opinabas sobre eso. Si debe hacerlo el tribunal. Pues mira, yo creo que una forma equilibrada de abordar esta cuestión sería hacerlo de manera muy similar a la solución que también se plantea últimamente y que parece que alcanza bastante grado de consenso acerca de la aplicabilidad de normas jurídicas no invocadas por las partes, ¿no? Y está este famoso debate de hasta qué punto el tribunal puede hacerlo, debe hacerlo, y al final se está diciendo, bueno, todos entendemos que puede y debe, pero consultándolo a las partes. Es una cuestión que debe poner encima de la mesa, o sea, no hacerlo nunca de manera sorpresiva, de manera inusitada, sino brindar la oportunidad a las partes de que se pronuncien al respecto y a partir de ahí tomar la decisión que considere oportuna y que desde luego en este otro caso tiene, desde el derecho me refiero, tiene otras implicaciones de fondo, ¿no? de las virtuales nulidades del laudo por aplicación de normas operativas, etcétera. Pero aquí sería una solución parecida a la que yo plantearía, es decir, porque una cuestión previa, en ocasiones sucede que cada parte brinda su dictamen pericial, trae a su perito para poder ratificar, ampliar oralmente el dictamen, contestar preguntas en la audiencia, pero realmente los peritos no están hablando de lo mismo. Esto sucede con más frecuencia de lo que parece. Aparentemente tratan la misma cuestión, pero realmente cada uno está peritando cosas diferentes, por el motivo que sea, porque el entendimiento de cada perito es distinto, porque el encargo que le ha hecho la parte y con la carta que incluso a veces se adjunta precisamente para precisar estos márgenes del encargo, son cosas distintas, etc. Y al final parece que un perito dice 5, el otro dice 95, pero no están hablando de lo mismo. Uno habla de grado de avance y otro habla de utilidad del proyecto, por ejemplo, aunque aparentemente están hablando de lo mismo. Entonces, en casos como ese, yo creo que solo en casos como ese donde los árbitros tengan la necesidad de contar con el parecer técnico de los peritos y sin embargo, y a pesar de que la apariencia dice lo contrario, no lo han hecho hasta ese momento en el procedimiento porque cada uno está hablando de lo suyo, por las razones, insisto, que sea, en esos casos y solo en esos casos puede merecer la pena que el tribunal, que los árbitros planteen esta cuestión a las partes con claridad y les brinden la oportunidad, en su caso, de ampliar su dictamen o precisar su dictamen, cada uno el suyo, ni siquiera es necesario volver a esta cuestión que comentábamos antes de reunir a las partes, reunir a los peritos, forzarles hasta cierto punto a que incluso redacten conclusiones conjuntas o punto de acuerdo o desacuerdo, sino simplemente cada uno diga lo que quiera, pero ya con un debate centrado, con una pregunta planteada directamente y específicamente por los propios árbitros. Creo que eso puede ser útil y conveniente, pero eso sí, como siempre, planteándolo con la suficiente antelación y audiencia. Yo quisiera decir algo. Claro. Sí, pues mira, en mi experiencia, usualmente esto se da en la audiencia, después que los peritos han presentado han presentado una exposición o han sido sometidos a contrainterrogatorio. Incluso dentro de la audiencia, el tribunal les ha hecho preguntas, porque puede hacerles preguntas, y cuando esto ha pasado es porque el tribunal se ha quedado con dudas. No es tanto como ampliar algo que no se está discutiendo, simplemente que algo que no ha quedado claro y que el tribunal considera que es importante para tomar una decisión. Y en esos casos casi siempre las partes están de acuerdo en que se haga. Bueno, y aparte no pueden decir nada si el tribunal lo está pidiendo y si el tribunal considera que es necesario. Y al final lo que se trata es que se aclaren esas dudas para que el tribunal pueda tomar una decisión y se da un plazo. Incluso muchos tribunales les dan como un límite de páginas para que las respuestas a tales preguntas no sean más de 10,
no sé, 10 páginas, por ejemplo, y así no tengan que escribir un dictamen nuevo y también se suscriban a las preguntas muy concretas que está haciendo el tribunal, y usualmente el tribunal hace las mismas preguntas a ambos, porque así como dice Blas, muchas veces cada perito está hablando de algo distinto, y de esta forma el tribunal se asegura de tener por escrito la respuesta a la misma pregunta por ambos peritos. Sí, yo, si me permitís, yo sí que creo que en el marco en el que lo plantea Manuela sí que es interesante. Otra cosa bien distinta es que te pidan en la audiencia pronunciarte sobre algo que no has tenido tiempo a analizar y demás, ni contar con la documentación soporte, pero un escrito post-audiencia con una que digamos que acote el tema y que en el que cada uno cada experto dé su opinión, creo que sí puede ayudar a esclarecer determinados aspectos y a jugar en igualdad de condiciones, ¿no? Sabiendo que la pregunta es la misma para ambos, la documentación de la que se dispone también es la misma para ambos y se va a disponer de tiempo para poder contestar, porque muchas veces, como decís, no estamos Apple to Apple, ¿no? No se están comparando manzanas con manzanas y es importante que eso quede claro, ¿no? Con un escrito final. Sí. Creo que Marisol tenía una pregunta. Marisol, no sé si quieres lanzarla o la leemos, como prefieras. Marisol, ¿está por ahí? Bueno, pues la leo yo. Dice, buenas tardes, en la experiencia de los panelistas, ¿cuáles son los elementos que restan fuerza al dictamen pericial? Debe juntarse al informe las evidencias que sustentan las conclusiones. Ya está, leída. ¿Quién quiere responder? Melissa, ¿te lanzas? Vale. Yo una cosa, por ejemplo, que creo que le resta bastante fuerza a un dictamen pericial, sobre todo un dictamen técnico, es cuando se empieza a entrar en cuestiones jurídicas. Cuando el experto se mete en el papel del abogado. Ahí es cuando, de hecho, es una de las primeras cosas cuando nosotros revisamos informes que miramos y que intentamos corregir un poco. Es verdad que es difícil porque, bueno, en los informes técnicos no tanto, pero es difícil. Los expertos al final son profesionales con mucha experiencia, han hecho muchos arbitrajes y saben perfectamente cuáles son las problemáticas de los abogados. Pero si se meten demasiado en las cosas legales es cuando pierde totalmente credibilidad y fuerza el informe. Yo estoy Muy bastante bien. de acuerdo con eso, ¿eh? Porque creo que al final haces un informe técnicamente muy sesudo y acabas hablando 2 horas sobre un párrafo en el que al final te metes donde no te llaman, ¿no? Digamos, por eso en determinados aspectos, por ejemplo, el análisis de retraso-concurrencia, que hay es difícil deslindar lo jurídico de lo técnico, ¿no? Ahí nosotros solemos siempre pedir una instrucción para saber cuál es la interpretación que debemos tomar siendo un tema de naturaleza jurídica, y creo que al final eso es súper importante. Y también creo que el no dar un soporte documental adecuado y hacer un informe porque yo lo valgo, ¿no? Que se suele hacer mucho también por parte de expertos ya con una carrera dilatada. Creo que eso al final, pues también a nivel en un arbitraje internacional resta mucha credibilidad también. Dice Ristear que tiene una pregunta, Raúl Chamorro también, y creo que Isabel quería hacer una pregunta también, Isabel San Martín. Pues por ese orden, por favor, Ristear, Raúl, Isabel. Sí, buenas tardes. Soy Richard, socio de arbitraje internacional de Dentons, a Madrid. Y bueno, con respecto a los dos temas, primero, algunos habían mencionado la agresividad del contrainterrogatorio en arbitraje internacional. Para mí es fundamental tomar en cuenta la historia de los árbitros, ¿no? Es poco sorprendente que hablo de eso porque obviamente no soy de Granada, pero si uno, por ejemplo, es de la cultura jurídica anglosajón y el otro es un árbitro de derecho civil, pues el primero va a estar mucho más acostumbrado a preguntas tendenciosas,
a abogados como barristers que hacen sus preguntas no para solicitar información, sino para avanzar su caso. Son más declaraciones que preguntas que hacen mucho a los expertos. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta, el tribunal que tenemos enfrente, antes de formular nuestras preguntas, porque eso va más allá de la naturaleza deseable o no de hacer pregunta X o otro, sino que la reacción que va a provocar del tribunal, que yo lo he visto muchas veces, por ejemplo, árbitros de Suiza que no le gustan para nada la manera de hacer preguntas de los abogados anglosajones que tiene tendencia a ser bastante agresivo. Y a veces yo soy culpable de eso también. El segundo punto, con respecto a la pregunta de Marisol, ¿cuáles son los elementos que restan fuerza al dictamen pericial? Pues puede ser que el perito en cuestión opina sobre muchos asuntos. Y precisamente, con respecto a lo que dijo Melissa, la manera de empezar su contrainterrogatorio, yo he visto la primera pregunta siendo, señor X, ¿has opinado sobre varios asuntos y ha dado todo un listado, dando la impresión de que este perito, si uno le da dinero, va a opinar sobre cualquier asunto? Entonces, obviamente, es un punto fundamental que tenemos todos que quedarnos dentro de nuestro campo de conocimientos, pero los dos puntos pueden estar vinculados en este sentido. Eso es todo lo que tengo que decir. Muy de acuerdo, la verdad. Raúl, querías preguntar. Hola, muy buenas tardes a todos. Raúl Chamorro de Álvarez Marsal. Pues yo era una pequeña reflexión y una consulta a los panelistas. Bueno, primero de todo, daros las gracias por vuestras intervenciones, que han sido realmente interesantes. Gracias, Eduardo, por moderarlo también. Y gracias al FIDE por la organización. Hablábamos antes del interrogatorio directamente por parte de los peritos. A mí la verdad que como perito me parece demasiado pretencioso, porque aquí cada uno tiene su rol en este juego y desde luego creo que la del perito no es hacer las preguntas directamente al contraperito, sí ayudar a los abogados a plantear ese cross-examination, por supuesto. Y también hemos hablado del careo entre peritos, que a mí me parece muy interesante. Pero creo que hay una figura intermedia que podría, que puede y que de hecho en algunos casos se utiliza para mitigar que haya peritos piratas, para que digan cosas sin sentido dentro de la audiencia, que es simplemente permitir al otro perito que esté en la sala para que si en algún momento dicen alguna estupidez que pueda ser criticable, que pueda tener la oportunidad de levantar la mano y decir, oye, es que yo creo que con lo que se está diciendo aquí se está haciendo trampas. Y me gustaría saber qué opinión tenéis vosotros sobre esto. ¿Alguien? Carlos. Sí, yo estoy muy a favor de poder estar durante todas las vistas en la sala, vamos. Yo creo que aporta muchísimo, resta tiempo de estudio, pero en contrapartida aporta muchos datos, te ayuda a centrar el tiro y sobre todo, ya no sé si el poder intervenir para cortar el interrogatorio de un experto, que yo eso sí que no lo he visto, pero sí la gestualidad y demás. Son los árbitros al final cuando los expertos están en la sala durante todas las vistas, sí que van quedándose yo creo que con la cara, con las expresiones que cada uno pone a la vez al ver la declaración del contrario, con lo cual yo creo que sí que es muy interesante y de hecho es cada vez más habitual. Se pierde un poco esa gestualidad ahora con las vistas virtuales, ¿no? Y todo ese juego, ¿no? de gestos y demás, se pierde un poco esa gracia. Pero yo estoy muy a favor de poder estar en las vistas o sea, en la sala durante todas las vistas. Creo que es muy interesante. Yo tengo la impresión de que los peritos tienden a ser aún más objetivos si hay otro perito en la sala. Claro, es lo que decía yo, que por lo menos
que no te salte, que no te pongas colorado cuando digas una cosa, porque sabes que hay alguien que está entendiendo y que sabe de la misma materia que tú lo mismo, y que puede en algún momento llevarte a la contraria dentro de la audiencia. Y es por eso que a mí me parece una figura muy interesante, que lo he visto en algunos casos, pero no en todos. Incluso aunque no sea dentro de la propia audiencia, que estoy con Carlos, creo que es mejor que no haya interrupciones, pero en algún foro futuro donde uno se puede volver a encontrar, pues yo creo que al final es mejor salvar las vergüenzas, en mi opinión. Pero bueno. Isabel, querías preguntar, por favor. Sí, gracias, Eduardo. Yo tenía una pregunta sobre el tema de la relación entre el experto y el abogado, que Manuela ya comentó un poquito. Y bueno, es que la relación a veces puede ser un poco complicada por el tema de que son disciplinas muy diferentes. A veces no nos entendemos, a veces hay también un tema un poco de ego, según si bueno, pues quizá el experto es una eminencia en la materia y no le gusta que le hagan comentarios al informe. Entonces, bueno, me encantaría escuchar un poco la perspectiva de cada uno sobre cómo podemos hacer para que esa relación sea más efectiva, evitar pequeñas fricciones que hay a veces y bueno, compartir consejos o si tenéis alguna anécdota también. Melissa, ¿empiezas tú? Vale. Yo la verdad que nunca he tenido casos en los que realmente haya un choque con un perito o un enfrentamiento directo con nuestro perito. Lo único que me ha resultado en algunos casos más delicado es cuando el perito lo designa el cliente directamente, porque en ese momento perdemos un poco la relación directa con el perito y, por ejemplo, se nos ha pasado que el cliente por nuestras espaldas da otras instrucciones al perito y resulta que no nos conviene. Entonces ahí un poco difícil la relación de los tres, a ver cómo la manejamos. Lo que intentamos hacer siempre cuando podemos es que la relación con el perito pase a través de nosotros y nosotros pasamos la información al cliente. Intentar un poco poner una jerarquía para evitar pues eso, estas instrucciones un poco detrás que nos pueden perjudicar. Si no, creo que pues lo que explicaba un poco Manuela, dejar desde el principio las cosas claras, cuál es el papel de cada uno y siempre pues eso, intentar ser flexibles, respetar el trabajo de los otros y así. ¿Alguna otra opinión? Pues yo solamente agregar, esta pregunta ya la pensé cuando la leí y dije, bueno, la parte del ego tiene razón Isabel, pero creo que todo se puede solucionar cuando hay un poco de empatía y cuando la comunicación es más fluida y sabemos transmitir el mensaje de lo que queremos decir y no hacerse, y no como, no sé si, cómo decirlo, como no hacer sentir mal, eso suena muy feo, a la otra parte, ya sea al árbitro, o perdón, al abogado o al perito. Entonces sí, tiene que haber un poco de empatía y formas de comunicarnos en las que le decimos al perito o al abogado, oye, lo que tú me estás planteando no me parece, entiendo tu punto, pero, o al revés, oye, te lo agradezco, creo que tienes razón, no había pensado en esto, pero cuando estamos abiertos y hay una buena comunicación y una buena relación, creo que todo se vale y siempre vamos a tener que decir cosas que tal vez a la otra persona, a la otra parte no le gusten, y de eso se trata, que haya apertura de los dos y que haya libertad de expresar, porque si no, puede ser que haya un punto muy importante y por miedo a que el otro lo tome mal, no se diga, y pues al final se afecta el caso. Creo que hay dos personas que quieren hacer comentarios, no sé. Sí, creo que si os parece bien, tenemos a Ernst y a Rudy y luego yo creo que ya llevamos ya bastante, damos la palabra a Isabel para que cierre, si os parece bien. Ernst, por favor. Hola, buenas tardes a todos y felicidades a los expositores por sus excelentes intervenciones.
Soy Hans Seichenberger, director de SEA México, una empresa que se dedica a consultoría en gestión de contratos y resolución de controversias. Quería hacer un breve comentario en relación a lo que mencionó Melissa sobre sus reservas al involucramiento temprano de peritos. Sobre todo ante la gran cantidad de información contemporánea que debe revisar y tomar en cuenta un perito, yo soy defensor de un involucramiento temprano. El eventual problema que pierda la independencia el perito viene normalmente del intento de la parte que lo contrata de dejarlo elaborar sus pretensiones, con lo cual obviamente después va a defender su propio producto. Y creo que ahí un perito debería tratar de guardar su independencia y recomendar a su cliente que para este trabajo, si las pretensiones todavía no están bien formuladas, que contrate un consultor aparte que le ayude a desarrollarlos. Porque nosotros como peritos necesitamos una base sobre la cual podemos opinar. Si nosotros somos los que elaboramos el reclamo para nuestro cliente, obviamente al final vamos a defenderlo con todo y caemos probablemente en alegar por nuestro cliente. En relación a la participación de peritos en el interrogatorio que mencionó Blas, esto, en mi opinión, puede ser visto como algo similar al ejercicio del hot tapping, que muchas veces en las audiencias es una práctica común y puede ser muy beneficioso. Aunque ese también tiene sus bemoles, porque es muy fácil caer en empezar a alegar por su cliente. Pero también es una cuestión económica, porque el perito puede ser más indicado para hacer ciertas preguntas técnicas desde el punto de vista costo-beneficio. Y claro, como bien dijo Manuela, esto sin atacar al perito contrario personalmente. Esos eran mis comentarios. Muy bien, Rudy, creo que quería comentar algo también. Y luego después de Rudy ya dejamos a Isabel que concluya. Bueno, la pregunta de Rudy, si queréis la leo yo. ¿Es prueba aportada al proceso el dictamen del perito cuando fue solicitada por el tribunal? La verdad es que no la entiendo. Rudy, ¿estás por ahí? Rudy Saavedra. Pues no sé, bueno, ¿alguno se atreve a responder? Blas, parece que tú sí. Si me lo permites, Eduardo, yo creo, por intentar interpretar la pregunta de Rudy, que quizás se refiere a la eventual validez de un dictamen aportado al procedimiento siendo solicitado por el tribunal. Lo que ocurre es que normalmente los reglamentos de procedimiento de las instituciones arbitrales, cuando prevén el dictamen pericial solicitado por el tribunal, al final introducen en uno u otro estadio del mini procedimiento para elaborarlo un consentimiento o una aquiescencia de las partes. De manera que al final, si las partes no están de acuerdo, incluso alguna de las partes, no de consuno, bien con el mismo hecho de que el tribunal solicite un dictamen o bien con la identidad del perito, al final ese dictamen pericial encargado por el tribunal no va a existir, no se va a realizar el encargo y no va a devenir, por tanto, prueba del procedimiento, con lo cual es un problema que creo que normalmente en la práctica no ocurre, ¿no? Y por eso apuntaba anteriormente que el dictamen pericial del tribunal o solicitado a instancias del tribunal es derecho ficción, ¿no? Está previsto en todos lados, pero muy escasamente,
creo, al menos en mi experiencia y en lo que yo voy conociendo en los foros, se utiliza, ¿no? por este mismo problema. Muy bien, pues yo, sin más, aprovecho para daros las gracias a todos, ponentes y asistentes, y si no hay nada más, le doy la palabra a Isabel, que va a decir unas palabras de cierre. Gracias. Gracias, Eduardo. Y bueno, gracias por tu excelente moderación y gracias a todos los ponentes por esta discusión que ha sido tan interesante y tan interactiva. Creo que para todos los que nos dedicamos a arbitraje es una suerte poder trabajar con personas de otras disciplinas tan diferentes y que nos permite aprender de disciplinas que quizá jamás pensamos que íbamos a tener que aprender, pero bueno, también es una relación que tiene sus retos a veces y hay que entender un poco cómo funciona. Simplemente para concluir, decir que desde el ICDR Young and International estamos encantados de haber colaborado con el CA-40 en la organización de este evento. Os invito a todos a inscribiros en nuestra página web si todavía no sois miembros de la red o seguir nuestro grupo de LinkedIn. Somos una red, la verdad, bastante dinámica de jóvenes por todo el mundo. Y bueno, desde que empezó la pandemia hemos hecho un montón de webinars que están todos grabados y disponibles en la página web de temas desde la inteligencia artificial hasta la laboratoria en las audiencias virtuales. Así que os animo a todos a seguirnos y simplemente anunciar que tenemos este jueves un evento sobre carreras para mujeres en el arbitraje de la construcción. Y bueno, de aquí a diciembre tenemos un montón de actividades planeadas, incluido un networking virtual y un debate sobre los temas del Bismuth de este año. Y bueno, simplemente para terminar, daros las gracias a todos por acompañarnos hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y bueno, espero que nos veamos muy pronto en otros eventos. Gracias a todos. Gracias, adiós. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.